Hay golpes que cambian una vida para siempre. Golpes en la puerta en mitad de la noche que arrancan a familias enteras de sus hogares. El 16 de julio de 1942, más de 13.000 personas fueron arrestadas en París, entre ellas más de 4.000 niños. La mayoría nunca regresó, pero algunos escaparon para contarlo. Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Joseph Weisman, un niño de 11 años que fue arrestado junto a su familia durante la redada del velódromo de invierno en París. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. Hay momentos en los que el mundo se detiene y todo lo que conocías desaparece en un instante. El momento en que tu madre te mira y sabes que está aterrada, aunque sonría. El momento en que tu padre, ese hombre que siempre tuvo respuestas, no sabe qué decir. El momento en que escuchas botas subiendo las escaleras y comprendes, aunque solo tengas 11 años, que tu vida acaba de partirse en dos. Joseph Weisman estaba dormido cuando los golpes comenzaron. En su sueño, todavía era un niño normal en una ciudad normal. Pero los puños contra la puerta lo despertaron a una realidad que ni siquiera las peores pesadillas habían anticipado. Las voces gritaban en francés, órdenes secas, sin compasión. Su madre se levantó temblando. Su padre intentó protestar, pero las palabras no significaban nada cuando había hombres armados al otro lado de la puerta. Charlotte, su hermana mayor, abrazó a Rachel, la pequeña, que todavía no entendía qué estaba pasando. 20 minutos. Eso fue todo el tiempo que tuvieron. 20 minutos para meter ropa en maletas, para tomar fotografías, para abrazar lo que quedaba de su hogar. 20 minutos antes de ser empujados hacia la calle, donde cientos de vecinos judíos ya esperaban, vigilados por policías que hasta hace poco saludaban con cortesía. Joseph caminó entre sus padres, con su hermana pequeña agarrándole la mano. Las calles de París estaban vacías, como si la ciudad misma se avergonzara de lo que estaba pasando. Las ventanas permanecían cerradas. Los porteros miraban hacia otro lado. Los vecinos no judíos se escondían detrás de cortinas, testigos silenciosos de una redada que se llevaría a más de 13.000 personas. Y entonces vio el autobús. Verde, ordinario, como cualquier autobús de ciudad. Pero este autobús no iba a ningún lugar normal. Este autobús iba hacia el velódromo de invierno, hacia el lugar que Joseph nunca olvidaría, hacia el lugar donde miles de niños esperarían su destino amontonados en gradas de madera, sin comida, sin agua, sin esperanza. Joseph no sabía aún que sería uno de los pocos en escapar. No sabía que sus padres morirían en Auschwitz. No sabía que Charlotte sería gaseada a los 13 años, que Rachel moriría a los 7. No sabía que pasaría el resto de la guerra escondiéndose, sobreviviendo, convirtiéndose en un fantasma que deambulaba por la Francia ocupada. Solo sabía que algo terrible había comenzado, y que nada volvería a ser igual. Me desperté antes del amanecer porque Rachel estaba tosiendo otra vez. Nuestra habitación era tan pequeña que los tres dormíamos casi encima del otro. Yo en un catre junto a la ventana, Charlotte y Rachel compartiendo la cama angosta contra la pared. Cuando Rachel tosía, todos despertábamos, pero nadie se quejaba. Ya no quedaba espacio para quejas en nuestra vida. Me quedé mirando el techo oscuro, escuchando la respiración de mis hermanas, el crujido de los edificios viejos de Montmartre acomodándose en la noche. Afuera, París dormía bajo el toque de queda, o al menos fingía dormir, porque en esa ciudad ocupada nadie dormía realmente tranquilo. Tenía 11 años y ya había olvidado cómo era la vida antes de que los alemanes llegaran. Antes, jugábamos en las calles hasta que mamá nos llamaba para cenar. Antes, papá volvía del trabajo silbando canciones que ya no silbaba. Antes, los vecinos nos saludaban en las escaleras y la señora Dubois del tercer piso nos daba dulces los domingos. Antes, Charlotte se quejaba de ir a la escuela
y yo me peleaba con los chicos del barrio por tonterías que ahora parecían de otra vida. Pero ese, antes, se había desvanecido hacía 2 años, cuando los alemanes entraron a París. Y lo que vino después fue un aprendizaje lento de la humillación. Primero fueron las leyes, luego las restricciones. Después, la estrella amarilla cosida en nuestros abrigos, marcándonos para que todos supieran quiénes éramos. Como si no pudiéramos ser otra cosa más que judíos. Como si eso definiera todo lo que éramos. Me levanté en silencio y me asomé a la ventana. Las calles estaban vacías, iluminadas por farolas tenues que proyectaban sombras alargadas. En algún lugar de la ciudad, los soldados alemanes patrullaban. Siempre patrullaban. Había aprendido a reconocer el sonido de sus botas. ¿Joseph? La voz de Charlotte me sobresaltó. Se había despertado. Vuelve a dormir. Le susurré. No puedo. Tengo ese sueño otra vez. No necesitaba preguntar qué sueño. Todos teníamos pesadillas desde que empezaron los arrestos. Familias enteras desapareciendo en medio de la noche. Vecinos que ya no volvían de hacer la compra. Rumores susurrados sobre campos en el este. Trenes que iban hacia la nada. Es solo un sueño, le dije, aunque no estaba seguro de creerlo. Charlotte se sentó en la cama, abrazando sus rodillas. A sus 13 años, ya tenía esa mirada que tienen las personas cuando han visto demasiado. Una mirada que no debería estar en el rostro de una niña. Papá dice que pronto terminará la guerra, dijo en voz baja. Papá dice muchas cosas para que no tengamos miedo. ¿Y tú tienes miedo, Joseph? La miré en la penumbra. Hubiera querido decirle que no. Hubiera querido ser el hermano mayor valiente que no teme a nada. Pero mentirle en ese momento me pareció más cruel que la verdad. Sí, admití. Todo el tiempo. Ella asintió, como si mi respuesta la tranquilizara más que cualquier mentira. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Un amanecer gris de mediados de julio, de esos que no prometen nada bueno. Me vestí en silencio, poniéndome el mismo pantalón gastado, la misma camisa arrugada, el mismo abrigo con la estrella amarilla que mamá había cosido con manos temblorosas. Cada mañana, al ponerme ese abrigo, sentía el peso de esa estrella como si fuera de plomo. En la cocina, mamá ya estaba despierta. Siempre era la primera en levantarse, como si dormir fuera un lujo que no podía permitirse. Estaba preparando el desayuno con lo poco que teníamos. Un pedazo de pan que había hecho durar toda la semana. Un poco de mermelada que ya estaba casi terminada. Buenos días, mamá. Me miró y sonrió, pero era una sonrisa cansada. Una sonrisa que hacía solo por nosotros. Buenos días, mi niño. ¿Dormiste bien? Mentí y dije que sí. Papá entró poco después, ya vestido, con ese aire de preocupación que nunca lo abandonaba. Se sentó a la mesa y tomó el periódico, aunque sabíamos que las noticias eran pura propaganda. Pero leer el periódico era su forma de fingir que todavía tenía control sobre algo. Rachel fue la última en despertar, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. A sus 7 años, todavía no entendía completamente lo que estaba pasando. Y quizás eso era una bendición. Desayunamos en silencio. Hay silencios que son pacíficos, y hay silencios que pesan. El nuestro era del segundo tipo. Un silencio lleno de cosas no dichas, de miedos compartidos, de preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Después del desayuno, papá se fue al trabajo, aunque ya no lo dejaban trabajar en su antiguo empleo. Ahora hacía trabajos que nadie más quería hacer, por un salario miserable, solo para mantener nuestras cartillas de racionamiento activas. Mamá se quedó en casa, como siempre. Ya no salía mucho. Decía que las miradas en la calle eran peores que quedarse encerrada. Yo salí a jugar un rato en las escaleras del edificio. No podíamos ir muy lejos, pero al menos en las escaleras podía fingir que era un niño normal. Me senté en los escalones y saqué mi libro. Ese que llevaba leyendo desde hacía semanas porque no teníamos dinero para comprar otro. Pasó la señora Dubois.
Antes, se habría detenido a hablar conmigo. Antes, me habría preguntado cómo estaba, qué estaba leyendo, si quería un dulce. Pero ese día, como todos los días desde hacía meses, apartó la mirada y siguió caminando, apretando su bolsa contra el pecho como si yo fuera contagioso. Y yo seguí leyendo, fingiendo que no me importaba. Así transcurrió el día, lento, ordinario, uno más entre tantos días de espera, porque eso era nuestra vida ahora, esperar, esperar a que terminara la guerra, esperar a que las cosas mejoraran, esperar sin saber realmente qué estábamos esperando. La noche llegó como siempre, cenamos, nos preparamos para dormir. Papá revisó 2 veces que la puerta estuviera cerrada, como todas las noches. Mamá nos dio un beso a cada uno, como todas las noches. Duerman bien, nos dijo. Y por un momento, mientras me acostaba en mi catre, pensé que quizás mañana sería igual que hoy, y que pasado mañana sería igual que mañana. Una eternidad de días iguales, grises, pero al menos seguros. Me equivocaba. Los golpes llegaron a las 4 de la madrugada. No fueron golpes educados. Fueron puños contra madera, botas contra el suelo, voces que gritaban órdenes en francés. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Me desperté de golpe, el corazón golpeándome el pecho. Charlotte ya estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos. Rachel empezó a llorar. En la habitación de al lado escuché a papá levantarse, tropezando en la oscuridad. Mamá encendió una lámpara con manos temblorosas. Los golpes continuaron, más fuertes, más insistentes. «Abran ahora o derribamos la puerta». Papá abrió, y lo que vi después lo recordaría por el resto de mi vida. No eran soldados alemanes, eran policías franceses, uniformes azules, hombres que hablaban nuestro idioma, hombres que quizás tenían hijos en casa, hombres que habían decidido, por razones que nunca entenderé, que éramos el enemigo. «Familia Weissman», dijo uno de ellos leyendo una lista. «Están arrestados. Tienen 20 minutos para recoger sus pertenencias, una maleta por persona, nada más». Mamá se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Papá intentó protestar. «Debe haber un error. Nosotros no hemos hecho nada». «20 minutos», repitió el policía, sin mirarlo a los ojos, y entonces comenzó el caos. Mamá corriendo de un lado a otro, metiendo ropa en maletas. Papá tratando de hablar con los policías que no querían escuchar. Charlotte ayudando a Rachel a vestirse mientras la pequeña lloraba sin entender. Y yo, parado en medio de todo, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Agarré lo primero que vi, mi libro. Ese libro que había estado leyendo en las escaleras, como si llevarlo conmigo pudiera mantener viva alguna parte del niño que había sido esa misma tarde. Los 20 minutos pasaron en un segundo y en una eternidad al mismo tiempo. Cuando salimos de nuestro apartamento, cargando maletas demasiado pesadas, vi que no éramos los únicos. Las escaleras estaban llenas de vecinos judíos, familias enteras, niños llorando, ancianos confundidos, todos siendo empujados hacia la calle por policías que no miraban a nadie a los ojos. Afuera, la calle estaba llena de autobuses verdes, autobuses ordinarios, de esos que tomábamos para ir al parque los domingos. Pero esta vez no iban al parque. Mamá nos abrazó a los 3, apretándonos contra ella. «No se separen», susurró. «Pase lo que pase, no se separen». Nos subieron a los autobuses como si fuéramos ganado. Familias separadas, personas empujadas, gritos y llantos mezclándose en el aire de la madrugada. Miré por la ventana y vi las ventanas de los edificios. Algunas cortinas se movían. Sabía que nuestros vecinos estaban ahí, mirando, viendo cómo nos llevaban. Pero nadie salió. Nadie protestó. Nadie dijo nada. Y mientras el autobús arrancaba, llevándonos hacia un destino que aún no conocíamos, entendí algo que me helaría la sangre. No solo los alemanes nos habían abandonado,
También lo había hecho nuestra propia ciudad. El autobús nos llevó primero a la alcaldía del Distrito 18. Nos hicieron bajar en fila, como escolares obedientes, y nos metieron en un salón que normalmente se usaba para bodas y celebraciones. Pero esa madrugada, ese lugar se había convertido en un centro de clasificación. Mesas llenas de papeles, policías gritando nombres, familias esperando sin saber para qué. Nos sentamos en el suelo, apretados unos contra otros. Mamá nos mantuvo cerca, con un brazo alrededor de Rachel y otro sosteniendo la mano de Charlotte. Papá estaba de pie, intentando escuchar lo que los policías decían, buscando alguna explicación, alguna esperanza. Pero nadie explicaba nada. Pasaron horas, horas de espera sin sentido, mientras más y más familias llegaban. El salón se llenó hasta que no quedaba espacio para sentarse. Los niños lloraban, los bebés gritaban, los ancianos se desmayaban del cansancio. Y entonces, cuando el sol ya había salido, nos volvieron a subir a los autobuses. ¿A dónde vamos?, le pregunté a mamá. Ella no respondió, pero vi en sus ojos que no lo sabía, y que eso la aterraba más que cualquier respuesta. El autobús avanzó por las calles de París, calles que yo conocía, calles donde había jugado, donde había caminado 1000 veces. Pero esa mañana todo se veía diferente, como si la ciudad misma se hubiera vuelto extranjera. La gente en las aceras nos miraba pasar. Algunos apartaban la vista. Otros se quedaban parados, observando con curiosidad o con pena, pero sin hacer nada. Y los alemanes, esos soldados que ocupaban nuestra ciudad, ni siquiera prestaban atención. Para ellos, éramos invisibles. El autobús se detuvo frente a un edificio enorme. El velódromo de invierno. Había pasado por ahí antes. Sabía que era un estadio donde se hacían carreras de bicicletas, un lugar de diversión, de risas, de vida normal. Pero cuando nos hicieron bajar y vi la entrada llena de guardias, cuando escuché el ruido que venía de adentro, miles de voces mezcladas en un murmullo ensordecedor, supe que ese lugar ya no era lo que había sido. Nos empujaron hacia las puertas, y lo que vi al entrar me quitó el aliento. El estadio estaba lleno de gente, miles de personas sentadas en las gradas de madera que rodeaban la pista de ciclismo. Familias enteras amontonadas, con sus maletas y sus abrigos, mirando al vacío con ojos perdidos. Niños corriendo entre la multitud, buscando a sus padres. Ancianos recostados en el suelo, demasiado cansados para seguir de pie. Y el ruido. Ese ruido constante de voces, gritos, llantos que rebotaban contra las paredes de vidrio del techo y se multiplicaban hasta volverse insoportables. «Quédense juntos», dijo papá, agarrando nuestras manos con fuerza. Nos abrimos paso entre la multitud, buscando un lugar donde sentarnos. Las gradas estaban tan llenas que apenas quedaba espacio. Finalmente encontramos un pequeño hueco en la parte alta y nos sentamos ahí, los 5 apretados en 1 metro cuadrado de madera. Esa sería nuestra casa durante los próximos 5 días. Al principio, todavía teníamos esperanza. Papá decía que seguramente era un error administrativo, que pronto nos dejarían ir. Mamá nos hacía creer que solo era temporal, que habría comida, que estarían organizados. Pero las horas pasaron y la esperanza se fue desvaneciendo como el agua entre los dedos. No había comida. Los guardias habían prometido que nos alimentarían, pero las raciones nunca llegaban. O llegaban tan pocas que la gente se peleaba por un pedazo de pan. Vi a una mujer arrebatarle una manzana a un niño. Vi a un hombre golpear a otro por un trozo de queso. El hambre tiene una forma de convertir a las personas en algo que no reconocen. El agua era peor. Había solo 2 grifos para miles de personas. Las filas eran interminables. Esperabas horas bajo el sol que entraba por el techo de vidrio, cocinándonos vivos para llenar una botella que se acababa en minutos. Mamá nos daba pequeños sorbos, racionando cada gota como si fuera oro. Y Rachel, mi hermana pequeña, preguntaba una y otra vez, ¿cuándo vamos a comer? Y nosotros no teníamos respuesta. Pero lo peor no era el hambre ni la sed.
Era el olor. Los baños dejaron de funcionar el primer día. Las tuberías se bloquearon y la situación sanitaria se volvió insoportable. El olor se extendió por todo el estadio, mezclándose con el sudor de miles de cuerpos sin lavar, con el calor sofocante del verano, con el aire viciado que no circulaba. Respirar se volvió una tortura. Por las noches, el estadio se transformaba en algo aún más siniestro. La oscuridad amplificaba los sonidos. Bebés llorando sin consuelo, madres sollozando en silencio, hombres discutiendo, ancianos tosiendo hasta que parecía que se ahogarían. Y los gritos, siempre los gritos. Algunos intentaron escapar. Había ventanas altas cerca del techo, y algunos hombres jóvenes intentaron llegar hasta ellas. Pero los guardias franceses los vigilaban. Y cuando alguien se acercaba demasiado, disparaban. Vi a un hombre caer desde lo alto. No diré cómo quedó, solo diré que después de eso, nadie más intentó escapar por las ventanas. Una anciana que estaba cerca de nosotros no pudo soportar más. A la mañana del tercer día, ya no estaba entre nosotros. Algunos decían que había encontrado su propia forma de escapar de ese infierno. Rachel preguntó qué había pasado. Mamá le dijo que la señora se había ido a dormir. Pero yo había visto sus ojos la noche anterior, y supe que había sido su decisión. Los días se mezclaban unos con otros. El tiempo dejó de tener sentido. Era de día o de noche. Llevábamos 2 días o 5. ¿Qué día de la semana era? Nada importaba ya. Charlotte dejó de hablar. Se quedaba sentada, abrazando sus rodillas, mirando al frente sin ver nada. Yo intentaba entretener a Rachel contándole historias, cualquier cosa para que no preguntara cuándo volveríamos a casa, porque yo ya sabía que no volveríamos. Papá pasaba las horas caminando entre la multitud, hablando con otros hombres, tratando de juntar información. ¿Qué querían con nosotros? ¿A dónde nos llevarían? ¿Cuánto tiempo más estaríamos ahí? Los rumores volaban como pájaros asustados. Algunos decían que nos llevarían a campos de trabajo. Otros hablaban de campos en Polonia. Otros susurraban palabras que yo no entendía entonces. Auschwitz, Treblinka, deportación. Pero todos coincidían en una cosa. No nos quedaríamos ahí para siempre. Y no sabía si eso debía darme esperanza o más miedo. La tarde del 5.º día, los guardias entraron con altavoces. Prepárense para el traslado. Formen filas por familias. Traigan solo lo esencial. Un murmullo recorrió el estadio. Algunos sintieron alivio. Al menos saldrían de ese infierno. Otros sintieron pánico. ¿Hacia dónde iban? Nos formamos en filas interminables que se arrastraban hacia las puertas. Afuera, había camiones y autobuses esperando. Y más allá, en las vías del tren, vagones de carga. No eran vagones de pasajeros, eran vagones para ganado. Mamá agarró a Rachel y la cargó, aunque ya estaba muy grande para eso. Charlotte se aferró a mi mano. Papá caminó adelante, tratando de mantener la calma, pero vi cómo temblaban sus hombros. Nos metieron en los vagones como si fuéramos cosas. 70, 80 personas en un espacio hecho para animales. Sin ventanas, sin asientos, solo un pequeño agujero en lo alto para que entrara algo de aire. Las puertas se cerraron con un golpe metálico que resonó en mi pecho, y en la oscuridad, alguien susurró un nombre que yo nunca había escuchado antes. Bon La Roland. ¿Qué es eso?, pregunté. Nadie respondió, pero todos sabíamos que, fuera lo que fuera, nada bueno nos esperaba ahí. El tren comenzó a moverse, llevándonos lejos de París, lejos del velódromo, lejos de todo lo que conocíamos, y mientras el vagón traqueteaba en la oscuridad, con el olor a cuerpos sudorosos y el llanto de niños llenando ese espacio cerrado, pensé en esa última mañana en nuestra casa. Pensé en cómo desperté creyendo que sería un día más, y me pregunté si alguna vez volvería a tener un día normal. El viaje en el vagón duró una eternidad. No sé cuántas horas pasamos ahí dentro. Quizás fueron 3, quizás fueron 10.
El tiempo se pierde cuando estás en la oscuridad, aplastado contra desconocidos, respirando el mismo aire viciado una y otra vez. La gente se desmayaba, los ancianos se derrumbaban, los niños pequeños lloraban hasta quedarse sin voz. Y nosotros, los que todavía podíamos mantenernos de pie, nos aferrábamos a lo que fuera para no caer, a nuestras familias, a las paredes del vagón, a la esperanza de que esto terminara pronto. Finalmente, el tren se detuvo. Las puertas se abrieron de golpe y la luz del día nos golpeó como un puñetazo. Después de tantas horas en la oscuridad, el sol nos cegó. Parpadeé, tratando de enfocar la vista, mientras los guardias gritaban órdenes. «¡Bajen! ¡Rápido! ¡Dejen las maletas grandes!». Nos empujaron hacia afuera. Mis piernas apenas respondían después de estar tanto tiempo inmóvil. Papá me sostuvo del brazo para que no cayera. Mamá cargaba a Rachel, que se había quedado dormida del agotamiento. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, vi dónde estábamos. Un campo rodeado de alambre de púas, barracones de madera que se extendían en filas ordenadas, torres de vigilancia en las esquinas, con guardias apuntando sus rifles hacia nosotros, y más allá del alambre, campos verdes y árboles que se mecían con el viento, burlándose de nuestra prisión. Un letrero en la entrada decía, Bon-la-Rolande. «¿Qué es este lugar?», preguntó Charlotte. «Un campo de internamiento», respondió papá con voz cansada. «Estaremos aquí temporalmente, hasta que todo se aclare». Pero yo vi en sus ojos que ni él mismo creía lo que estaba diciendo. Nos llevaron en grupos hacia los barracones, edificios largos de madera con literas apiladas hasta el techo. Cada litera apenas cabía una persona, pero nos metieron de 3 en 3. Mamá, Charlotte y Rachel en una, papá y yo en otra, compartiendo un colchón delgado que olía a humedad y a desesperación de las personas que habían estado ahí antes que nosotros. El campo estaba lleno de familias. Niños, padres, abuelos, todos mezclados en ese espacio rodeado de alambre. Algunos ya llevaban semanas ahí y se notaba. Rostros demacrados, ropa sucia, miradas vacías. Pero al menos estábamos juntos. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. Los primeros días fueron duros, pero soportables. Nos daban raciones mínimas de comida, sopa aguada, un pedazo de pan negro, a veces algo que decían que era carne, pero que parecía otra cosa. Teníamos hambre, siempre hambre, pero al menos no nos estábamos muriendo. Papá intentaba mantenernos ocupados. Nos hacía caminar por el perímetro del campo, contarnos historias, cualquier cosa para no pensar en dónde estábamos. Mamá trataba de mantener nuestra ropa limpia, de peinarnos el cabello, de que no perdiéramos la dignidad. Y por unos días, casi podíamos fingir que esto era temporal, hasta que llegó esa mañana. Fue a principios de agosto, aunque ya había perdido la cuenta de los días. Nos despertaron temprano, más temprano que de costumbre. Los guardias entraron a los barracones gritando órdenes. «Todos los adultos afuera, ahora». Mamá se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos. «¿Qué está pasando?». «No lo sé», dijo papá, pero su voz temblaba. «Todos los adultos serán trasladados», anunció un guardia desde la puerta. «Preparen sus pertenencias. Los niños se quedarán aquí temporalmente. Pronto se reunirán con ustedes». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Y entonces comenzó el caos. Madres llorando, padres protestando, niños aferrándose a sus familias. Los guardias empujaban, separaban, gritaban que no había tiempo, que era una orden, que pronto volverían a estar juntos. Pero nadie les creía. Mamá nos abrazó a los 3 con una fuerza que nunca había sentido antes. Nos apretó contra su pecho como si quisiera fundirnos con ella, como si pudiera protegernos de lo que venía. «Escúchenme», susurró con voz quebrada. «Cuídense entre ustedes. Joseph, tú eres el mayor de los que quedan. Cuida de tus hermanas. Mamá, no te vayas.
lloró Rachel aferrándose a su falda. Volveremos pronto, mi amor. Te lo prometo. Volveremos. Pero sus ojos decían otra cosa. Papá se arrodilló frente a mí. Me puso las manos en los hombros y me miró directo a los ojos. Joseph, eres más fuerte de lo que crees. No lo olvides. Papá, no importa lo que pase, recuerda quién eres. Recuerda que eres mi hijo. Y que nada de lo que te hagan puede quitarte eso. No entendí entonces lo que quería decir, pero asentí de todos modos. Charlotte lloraba en silencio, con los hombros temblando. Mamá la besó en la frente 1000 veces, susurrándole palabras que no pude escuchar. Y Rachel, mi hermana pequeña, se aferraba a mamá con tanta fuerza que 2 guardias tuvieron que separarlas. El grito de Rachel cuando arrancaron a mamá de sus brazos es algo que nunca podré olvidar. Los subieron a camiones. Docenas de camiones llenos de padres, madres, abuelos, todos mirando hacia atrás, despidiéndose con las manos, algunos llorando, otros en silencio. Corrí hasta el alambre de púas, apretando mis dedos contra el metal, viendo cómo los camiones se alejaban levantando polvo. Vi a mamá en uno de ellos, con la mano contra el vidrio. Vi a papá parado, alto y firme, como si quisiera grabar nuestra imagen en su memoria. Y entonces desaparecieron. Nos quedamos ahí, cientos de niños parados frente al alambre, viendo cómo nuestros padres se iban sin saber que nunca volverían. Los días siguientes fueron los más oscuros. El campo ya no era un campo de familias. Era un orfanato improvisado lleno de niños perdidos. 1000 niños, algunos tan pequeños que apenas caminaban, otros mayores que yo. Todos abandonados en ese lugar sin explicación, sin esperanza. Charlotte se encerró en sí misma. Dejó de hablar casi por completo. Se sentaba en su litera y miraba la pared, sin ver nada. Y Rachel lloraba por las noches, llamando a mamá en susurros que me rompían el corazón. Yo intentaba ser fuerte. Intentaba hacer lo que papá me había pedido. Cuidarlas. Pero, ¿cómo cuidas a alguien cuando tú mismo estás roto por dentro? Los guardias franceses se movían por el campo con indiferencia. Nos daban la comida como si alimentaran animales. Nos ignoraban cuando preguntábamos por nuestros padres. Y cuando algunos niños intentaban acercarse a la cerca, los amenazaban con los rifles. Pero había algo en sus ojos, algo que parecía vergüenza. Fue en esos días cuando conocí a Joe. Joe Cogan. Tenía mi edad, 11 años, y había llegado en otro transporte. También había perdido a su familia en la separación. Nos encontramos una tarde, sentados contra la pared del mismo barracón, los dos mirando el cielo y preguntándonos qué vendría después. ¿Crees que volvieron a París?, me preguntó. No lo sé. Yo tampoco. Pero no creo que estén en París. ¿Dónde crees que están? Se encogió de hombros. En algún lugar peor que este. No dije nada, porque sabía que tenía razón. ¿Sabes lo que escuché?, dijo Joe en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo oyera. Escuché que pronto vendrán por nosotros, que nos van a llevar en trenes, igual que a nuestros padres. ¿A dónde? No lo sé, pero los guardias hablan de eso cuando creen que no estamos escuchando, y cuando hablan, se ríen, como si fuera una broma. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tenemos que irnos de aquí, susurró Joe. ¿Cómo? Este lugar está rodeado de alambres y guardias. Hay una sección al norte, cerca de los barracones de las letrinas. El alambre está más flojo. Vi a un chico revisándolo anoche. Creo que se puede pasar. ¿Y a dónde iríamos? A cualquier lugar que no sea esto. Miré hacia donde estaban mis hermanas. Charlotte sentada en silencio. Rachel jugando con una muñeca de trapo que mamá le había hecho. Tengo que llevar a mis hermanas. Jo negó con la cabeza. No podrás, son muy pequeñas. Harán ruido, nos descubrirán. No puedo dejarlas. Si te quedas, morirás con ellas. Si escapas, al menos uno de nosotros sobrevive para contarlo. Sus palabras me golpearon como piedras, porque sabía que tenía razón.
Pero ¿cómo podía abandonar a mis hermanas? Esa noche no dormí. Me quedé acostado en mi litera, mirando el techo de madera, escuchando la respiración de los otros niños. Y pensé en mamá, en papá, en todo lo que habían hecho para mantenernos con vida. Pensé en lo que papá me había dicho. Eres más fuerte de lo que crees. Y entendí lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, busqué a Joe. Está bien, le dije. Me voy contigo. Él asintió sin sonreír, porque ambos sabíamos lo que eso significaba. Pasamos los siguientes días planeando, observando los movimientos de los guardias, contando los minutos entre las rondas, identificando el mejor momento para movernos. Y cada noche, antes de dormir, me acercaba a la litera de mis hermanas y las miraba en la oscuridad. Charlotte, con su rostro que se parecía cada vez más al de mamá. Rachel, con su respiración suave, todavía soñando sueños de niña. Y me preguntaba si alguna vez podría perdonarme por lo que estaba a punto de hacer. La noche que elegimos era sin luna. Yo habíamos estado observando el cielo durante días, esperando que llegara una noche lo suficientemente oscura. Porque si la luna brillaba, los guardias nos verían, y si nos veían, nos dispararían. Era así de simple. Pasamos el día como cualquier otro día en el campo, haciendo fila para la comida aguada, sentándonos en el suelo polvoriento, fingiendo que no estábamos planeando escapar esa misma noche. Pero por dentro, cada minuto se sentía como una hora. Charlotte notó que algo andaba mal. Me conocía demasiado bien. ¿Qué pasa, Joseph?, me preguntó por la tarde, mientras estábamos sentados afuera del barracón. Nada. Mientes. La miré. Tenía 13 años, pero parecía mucho mayor. Los ojos cansados, el rostro afilado por el hambre, las manos inquietas jugando con un pedazo de tela que había sido parte del vestido de mamá. Quise contarle que esa noche me iría, que la dejaría, que no podía llevarla conmigo porque sería demasiado peligroso, porque Rachel era muy pequeña, porque 2 niños tenían más posibilidades que 4. Pero las palabras no salieron. Estoy bien. Mentí. Solo cansado. Ella no me creyó, pero no insistió. Rachel estaba jugando cerca de nosotros con otros niños pequeños. Todavía podía jugar. Todavía podía reír de vez en cuando, aunque sus risas sonaban huecas. Me preguntaba cuánto tiempo más podría mantener esa inocencia antes de que este lugar la quebrara por completo. La miré jugando, y algo se rompió dentro de mí, porque sabía que esa sería la última vez que la vería. Cuando cayó la noche, nos metieron a los barracones como siempre. Los guardias pasaban lista, contaban cabezas, cerraban las puertas con llave. Éramos prisioneros disfrazados de niños perdidos. Me acosté en mi litera, completamente vestido. Los otros niños se durmieron poco a poco. Escuché sus respiraciones acompasarse, los ronquidos, los sollozos ahogados de los que lloraban en sueños. Co estaba en la litera de abajo. Esperamos. La luna no salió. El cielo estaba cubierto de nubes espesas que ocultaban las estrellas. Era la noche perfecta, o la más peligrosa. Dependía de cómo se mirara. A medianoche, Joe me tocó el pie. Era la señal. Me deslicé de la litera sin hacer ruido. Mis manos temblaban. Mi corazón golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que alguien lo escucharía. Pasé junto a la litera donde dormían Charlotte y Rachel. Me detuve. Charlotte estaba despierta. Sus ojos brillaban en la oscuridad, mirándome. Nos quedamos así, mirándonos en silencio. Y en ese momento, sin palabras, ella lo supo. Supo que me iba. Supo que la estaba dejando. Abrió la boca como para decir algo, pero levanté un dedo pidiéndole silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Extendió su mano y yo tomé la suya, apretándola una última vez. «Perdóname», susurré. Ella negó con la cabeza, como diciéndome que no había nada que perdonar, como diciéndome que entendía, como diciéndome que, si fuera ella, haría lo mismo.
Solté su mano, miré a Rachel dormida, abrazando su muñeca de trapo. Le aparté un mechón de cabello de la frente. Besé su mejilla con cuidado de no despertarla, y entonces me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Yo ya estaba ahí, junto a una ventana trasera que habíamos aflojado días atrás. La abrimos centímetro a centímetro, conteniendo la respiración cada vez que la madera crujía. Finalmente, el espacio fue lo suficientemente grande para pasar. Joe salió primero. Yo lo seguí. Afuera, la noche nos tragó. El aire era frío contra mi piel. Olía a tierra mojada y a libertad, aunque todavía estábamos dentro del campo. Nos agachamos contra la pared del barracón, esperando que nuestros ojos se acostumbraran a la oscuridad. Los guardias hacían rondas cada 20 minutos. Habíamos cronometrado sus movimientos durante días. Sabíamos que teníamos un pequeño margen, tal vez 10 minutos, entre el momento en que uno pasaba y el siguiente aparecía. Ahora, susurró Joe. Corrimos agachados hacia la sección norte del campo, donde estaban las letrinas. El olor era asqueroso, pero eso era bueno. Los guardias evitaban esa área tanto como podían. Llegamos al alambre de púas. Yo tenía razón. En esa sección, el alambre estaba más flojo, menos vigilado. Quizás porque nadie pensaba que alguien intentaría escapar por ahí, con el olor y la suciedad. Nos pusimos de rodillas en el barro. Tú primero, dijo Joe. Agarré el alambre con las manos. El metal estaba frío y oxidado. Empecé a separar los cables, centímetro a centímetro. Las púas me cortaron las palmas. Sentí la sangre caliente resbalando por mis dedos, pero no me detuve. Hice un hueco pequeño, apenas lo suficiente para que un niño pasara. Me tiré al suelo y empecé a arrastrarme. El barro se metía en mi boca, en mi nariz. Los cables me raspaban la espalda. Sentí que mi camisa se enganchaba, que algo me jalaba, y por un momento pensé que me había quedado atrapado. Pero seguí moviéndome, arrastrándome como un gusano, ignorando el dolor, ignorando el miedo. Y entonces de repente estuve del otro lado, afuera del campo, libre. Me di la vuelta para ayudar a Joe. Él ya estaba gateando por el hueco, con los dientes apretados por el esfuerzo. Lo agarré de los brazos y lo jalé hacia mí. Salió con un gruñido ahogado. Nos quedamos ahí, tirados en el barro, respirando como si hubiéramos corrido 1 kilómetro. Y entonces escuchamos voces. Los guardias. Joe me agarró el brazo con fuerza. Nos quedamos completamente inmóviles, pegados al suelo, sin respirar. El haz de una linterna pasó cerca de nosotros, barriendo el área. Tan cerca que pude ver las botas del guardia a menos de 5 metros de distancia. ¿Escuchaste algo?, preguntó uno. Probablemente ratas, respondió otro. Este lugar está lleno de ellas. Rieron. El haz de luz se movió, alejándose. Las botas se fueron. Esperamos 1 minuto más, 2 minutos, 3. Finalmente, Joe susurró, «Corre». Y corrimos. Corrimos como nunca había corrido en mi vida. A través del campo oscuro, tropezando con piedras, resbalando en charcos, pero sin detenernos. Detrás de nosotros, el campo quedaba cada vez más lejos. Las torres de vigilancia se volvían puntos pequeños en la distancia. No sé cuánto tiempo corrimos. Mis piernas ardían. Mis pulmones parecían a punto de explotar, pero el miedo me mantenía en movimiento. Finalmente, llegamos a un bosque. Nos metimos entre los árboles y nos dejamos caer, jadeando, tosiendo, temblando. «Lo logramos», dijo Joe entre respiraciones. «Maldita sea, lo logramos». Pero yo no sentía triunfo, sentía un vacío enorme en el pecho. Porque había dejado a Charlotte, había dejado a Rachel, las había abandonado en ese campo, solas, para salvarme yo. «¿Estás bien?», preguntó Joe. No respondí. Nos quedamos ahí, escondidos entre los árboles, mientras la noche avanzaba. A lo lejos, escuchamos sirenas, gritos. Los guardias habían descubierto que faltábamos. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Joe.
Nos buscarán. ¿A dónde vamos? Lejos, a cualquier lugar que no sea aquí. Nos levantamos y seguimos caminando. En la oscuridad, entre árboles que proyectaban sombras amenazantes, 2 niños de 11 años sin rumbo, sin familia, sin nada más que el instinto de sobrevivir. El amanecer nos encontró junto a un arroyo. Bebimos agua con las manos. Lavamos el barro de nuestras caras. Mis palmas sangraban donde el alambre me había cortado. Joe tenía rasguños por todo el cuerpo. Pero estábamos vivos. Nos sentamos junto al arroyo, mirando el agua correr. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Joe se encogió de hombros. Sobrevivir. Era una respuesta simple para una situación imposible. Éramos 2 niños judíos en la Francia ocupada. Llevábamos la estrella amarilla cosida en nuestros abrigos. No teníamos documentos, no teníamos dinero, no teníamos a nadie. Tenemos que quitarnos las estrellas, dijo Joe. Miré la estrella en mi pecho. Mamá la había cosido ahí con sus propias manos. Me había dicho que nunca la quitara, que era parte de quien éramos. Pero mamá ya no estaba. Con manos temblorosas arranqué la estrella de mi abrigo. Los hilos se rompieron, dejando un pedazo de tela más oscuro donde había estado, como una cicatriz. Yo hizo lo mismo. Desde ahora, no somos judíos, dijo. Somos solo niños. Niños franceses normales que perdieron a sus familias en la guerra. ¿Y si nos preguntan? Mentimos. Inventamos una historia. Lo que sea necesario. Asentí, aunque no estaba seguro de poder hacerlo. Pasamos el resto del día escondidos en el bosque, durmiendo por turnos, saltando al menor ruido. Por la noche, nos atrevimos a acercarnos a un pueblo pequeño. Las calles estaban vacías, las casas oscuras. Encontramos un granero abandonado y nos metimos ahí, enterrándonos en el heno para mantenernos calientes. Joseph, dijo yo en la oscuridad. ¿Qué? ¿Tus hermanas? ¿Crees que estarán bien? La pregunta me atravesó como un cuchillo. No lo sé. Silencio. Hiciste lo correcto, dijo. No podías salvarlas a todas. No se siente correcto. Nunca se sentirá correcto. Pero al menos sobreviviste. Y quizás ellas también sobrevivan. Quizás algún día los vuelvas a ver. Quise creerle. Pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Me acurruqué en el heno, cerrando los ojos, tratando de no pensar en Charlotte mirándome partir, tratando de no imaginar qué pasaría cuando los guardias descubrieran que habíamos escapado, tratando de no preguntarme si mis hermanas pagarían el precio por mi libertad. Pero las preguntas no se iban, y esa noche, mientras yo dormía a mi lado, lloré en silencio. Lloré por mamá y papá, por Charlotte y Rachel, por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca volvería a tener. Y cuando finalmente me quedé dormido, soñé que estaba de vuelta en el campo, tratando de escapar otra vez. Pero esta vez, cuando miraba hacia atrás, Charlotte y Rachel corrían detrás de mí, llamándome, pidiéndome que no las dejara. Y yo seguía corriendo, porque eso era lo único que podía hacer ahora: correr, esconderme, sobrevivir, aunque significara convertirme en un fantasma. Los primeros días después de la fuga fueron los más peligrosos. Yo y yo nos movíamos solo de noche. Caminábamos por caminos secundarios, evitando pueblos grandes, escondiéndonos cuando escuchábamos motores o voces alemanas. Dormíamos en graneros, en bosques, en cualquier lugar que pareciera seguro por unas horas. El hambre era constante. Dolía en el estómago como un animal hambriento que me mordía por dentro. Robábamos lo que podíamos: papas de los campos, manzanas de los árboles, pan duro de las traseras de las panaderías. Una vez, una mujer nos vio robando de su huerto y en lugar de gritar, nos dejó una cesta con comida en la puerta de su granero esa misma noche. Nunca supimos su nombre, pero le debemos la vida. Pasaron semanas, tal vez meses. Perdí la cuenta de los días. Joe y yo nos separamos a mediados de agosto.
Fue una decisión práctica. 2 niños juntos llamaban más la atención que uno solo. Nos despedimos en un cruce de caminos, sin abrazos, sin lágrimas. Solo un apretón de manos y una promesa de encontrarnos después de la guerra. Nunca volví a verlo. Años después supe que sobrevivió, que también logró esconderse hasta la liberación. Pero en ese momento, cuando lo vi alejarse por ese camino polvoriento, pensé que era la última persona que quedaba de mi vida anterior. Ahora estaba completamente solo. Y tenía que aprender a ser invisible. Inventé una nueva historia. Ya no era Joseph Weisman, el niño judío de París. Era Joseph Durand, un huérfano que había perdido a su familia en un bombardeo. Practiqué esa mentira hasta que sonaba natural, hasta que casi la creía yo mismo. Aprendí a leer a las personas, a saber quién me ayudaría y quién me entregaría. Había campesinos que me daban trabajo a cambio de comida, que me dejaban dormir en sus graneros y no hacían preguntas. Y había otros que me miraban con sospecha, que preguntaban demasiado, y de esos me alejaba antes de que pudieran llamar a los alemanes. El invierno de 1942 fue brutal, sin abrigo adecuado, sin refugio constante. Sentía que el frío me congelaba hasta los huesos. Hubo noches en las que pensé que no vería el amanecer, noches en las que el sueño se sentía peligrosamente parecido a la muerte. Pero siempre despertaba, siempre seguía adelante, porque rendirme significaba que todo lo que había dejado atrás no tendría sentido. Los meses se convirtieron en años. 1943, 1944. Crecí en esa clandestinidad. Mi cuerpo se alargó, mi voz se volvió más grave, mis manos se endurecieron con el trabajo. Ya no era el niño de 11 años que había escapado del campo. Era otra cosa, algo más duro, más desconfiado, más vacío. Un fantasma que caminaba entre los vivos. Había días en los que casi olvidaba quién había sido, días en los que mi familia se sentía como un sueño lejano, como si nunca hubieran existido realmente. Y eso me aterraba más que los alemanes, más que el hambre, más que el frío. Porque si los olvidaba, entonces realmente habían desaparecido. Así que por las noches, cuando encontraba un lugar seguro para dormir, cerraba los ojos y los obligaba a aparecer. El rostro de mamá, la risa de papá, la forma en que Charlotte fruncía el ceño cuando estaba concentrada, el abrazo de Rachel cuando tenía miedo. Los guardaba en mi memoria como tesoros, porque eran lo único que me quedaba. La liberación llegó en agosto de 1944. Estaba trabajando en una granja cerca de Orleans cuando escuché los aviones. Eran diferentes a los alemanes. El sonido de sus motores era distinto. Y entonces vi las banderas, blancas, azules y rojas. Los aliados, los alemanes se retiraban. La guerra, al menos en esa parte de Francia, había terminado. La gente salía a las calles gritando, llorando, abrazándose. Yo me quedé ahí parado, mirando ese despliegue de alegría, sin saber qué sentir. Porque para mí, la guerra no había terminado. Todavía tenía que encontrar a mi familia. Volví a París a principios de septiembre. La ciudad había cambiado. Banderas francesas colgaban de los edificios. Soldados estadounidenses caminaban por los campos elíseos. La gente celebraba en las calles, pero cuando llegué a Montmartre, a la Rue de Savès, número 54, encontré nuestro apartamento ocupado por otra familia. Una familia que me miró con desconfianza cuando toqué a la puerta preguntando por los Weisman. No sabemos de ningún Weisman, dijeron, y cerraron la puerta en mi cara. Fui a las oficinas de refugiados que habían abierto por toda la ciudad. Largas filas de personas buscando a sus familiares, paredes cubiertas de fotografías de desaparecidos, listas de sobrevivientes, mensajes desesperados. Busqué los nombres de mis padres, de Charlotte, de Rachel. No estaban en ninguna lista de sobrevivientes. Muchos todavía no han vuelto, me dijo una trabajadora con ojos cansados.
Los campos en el este apenas están siendo liberados. Ten paciencia. Así que esperé. Pasé semanas en las estaciones de tren, viendo llegar a los deportados que regresaban. Personas que ya no parecían personas. Cuerpos esqueléticos, ojos vacíos, cabezas rapadas, ropa a rayas, fantasmas que regresaban del infierno. Miraba cada rostro, buscando a mamá, a papá, a Charlotte, a Rachel, preguntándome si los reconocería después de 2 años, preguntándome si ellos me reconocerían a mí. Pero nunca llegaron. La verdad vino en pedazos, pequeñas piezas de horror que se iban juntando hasta formar una imagen completa. Un sobreviviente de Auschwitz me dijo que los transportes de Bon-la-Rolande habían llegado directamente ahí, que las familias habían sido separadas en la rampa, que la mayoría no había sobrevivido a la llegada. Los niños pequeños nunca tenían posibilidad, me dijo con voz apagada. No había excepciones. Encontré a alguien que había estado en el mismo transporte que mis padres. Me dijo que el viaje había durado días en vagones sellados, que muchos habían muerto antes de llegar, que al bajar del tren, los alemanes los habían separado, hombres a un lado, mujeres al otro. A los mayores los enviaban hacia un lugar del que nadie regresaba, dijo, y nunca volvíamos a verlos. Y finalmente, encontré los registros, los documentos fríos y precisos que confirmaban lo que mi corazón ya sabía. Salomon Weizmann, mi padre, deportado a Auschwitz en agosto de 1942, no sobrevivió. Henriette Weizmann, mi madre, misma fecha, mismo destino. Charlotte Weizmann, 13 años, deportada en el convoy número 16, no regresó. Rachel Weizmann, 7 años, deportada en el convoy número 22, no regresó. Leí esos nombres una y otra vez, como si leerlos suficientes veces pudiera cambiar la verdad, pero no cambiaba nada. De las 13.000 personas arrestadas en el Vel d'Hiv, solo 25 adultos sobrevivieron. Ningún niño que llegó a los campos volvió. Ninguno, excepto los que escapamos antes del viaje final. Me senté en los escalones de un edificio en ruinas, y no pude levantarme durante horas. El dolor era tan grande que no cabía en mi cuerpo. Se desbordaba, me ahogaba, me consumía. Había sobrevivido, había logrado lo imposible, había escapado, había resistido, había llegado hasta el final de la guerra. ¿Pero para qué? ¿Para vivir sabiendo que mis hermanas habían sido asesinadas mientras yo corría libre? ¿Para cargar con la culpa de haber sobrevivido cuando ellas no lo hicieron? ¿Para despertar cada mañana recordando la mirada de Charlotte cuando me vio partir? Los años siguientes fueron un borrón. Me cambié el nombre oficialmente. Me convertí en Joseph Durand. Intenté construir una vida, trabajé, me mudé a Le Mans, me casé, tuve hijos, pero nunca hablé de lo que había pasado, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Guardé esa historia dentro de mí como si fuera veneno, sin saber que guardar veneno por tanto tiempo termina envenenándote a ti también. Pasaron décadas, 50 años, 60, 70, y entonces, un día, una mujer se acercó a mí después de una ceremonia conmemorativa. «Monsieur Weizmann», dijo, «usted tiene un deber de memoria que cumplir. Era Simone Weil. Ella también había sobrevivido a Auschwitz». «No puedo», le dije. «No tengo las palabras». «Entonces encuéntralas». «Porque los niños que murieron no pueden hablar, pero usted sí». Y finalmente, después de 80 años de silencio, empecé a hablar. Fui a escuelas, conté mi historia, mostré mi foto de niño, expliqué lo que había pasado en el Vel d'Hiv, en Bon-la-Rolande, en los campos. Y cada vez que contaba esa historia, revivía ese momento en el barracón cuando miré a Charlotte por última vez. Cada vez que hablaba, volvía a sentir el alambre de púas cortándome las manos. Cada vez que terminaba, alguien me preguntaba, ¿cómo logró sobrevivir? Y yo nunca supe cómo responder, porque sobrevivir
No se siente como victoria cuando todos los que amabas están muertos. Sobrevivir se siente como castigo, como una condena a vivir con fantasmas. Joseph Weisman tiene hoy más de 90 años. Vive en Le Mans, Francia, en una casa tranquila donde las fotografías de su familia perdida ocupan cada pared. Durante más de 50 años guardó silencio, intentando olvidar lo inolvidable. Pero el silencio no cura, solo entierra. Cuando finalmente encontró las palabras, se convirtió en la voz de los miles de niños que nunca pudieron contar su historia. Los 4.000 niños arrestados en el Vel d'Hiv, los 1.000 que quedaron abandonados en Boulogne-la-Rolande, todos ellos asesinados por el simple hecho de haber nacido judíos. Su historia se convirtió en libro, luego en película. Colegios llevan su nombre. Jóvenes de toda Francia escuchan su testimonio y aprenden que el odio, cuando se deja crecer, puede destruir civilizaciones enteras. Pero Joseph nunca se sintió como un héroe, solo como un sobreviviente que carga con la culpa de haber vivido cuando tantos otros no lo hicieron. Cada noche, antes de dormir, piensa en Charlotte, en Rachel, en mamá y papá, y se pregunta qué habrían llegado a ser si la guerra no les hubiera robado su futuro. Charlotte tendría más de 90 años hoy. Quizás habría sido madre, abuela. Quizás habría vivido una vida llena de los momentos simples y hermosos que todos merecemos. Rachel tendría casi 90. Tal vez habría sido maestra. Tal vez habría amado, reído, bailado bajo la lluvia. Pero nunca lo sabrán, porque en agosto de 1942, 2 niñas fueron asesinadas en Auschwitz junto a millones de otros inocentes. Y el mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Esta es la historia de Joseph Weisman, el niño que escapó del velódromo del infierno, el fantasma que aprendió a vivir entre los vivos, el testigo que se negó a dejar que olvidemos, porque olvidar a las víctimas sería matarlas por segunda vez. Y mientras Joseph siga respirando, Charlotte y Rachel seguirán vivas en su memoria, y ahora también en la nuestra.